Bienvenido a TV UNAM, esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura y hoy vamos a hablar de la Reina Roja, el viaje a Xibalbá. Espero haberlo dicho bien. Agradezco muchísimo, es un honor y un placer para nosotros tenerte, Eduardo Matos Moctezuma, fundador del Museo del Templo Mayor y uno de los arqueólogos más importantes de este país, sin duda. Y, por supuesto, y con todo el gusto de tenerte aquí, Patti, ella es la doctora Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor, la primera mujer en dirigir el Museo del Templo Mayor, así que me da un enorme, no solo por eso, pero también por todo tu conocimiento, me encanta tenerlos aquí. Y tenemos el enorme gusto también de poder haber grabado una cápsula con el arqueólogo Arnoldo González Cruz y el restaurador Constantino Armendáriz. Así que vámonos a una cápsula para empezar. Bueno, hay que recordar que este trabajo pues, data del año 1994. Y aquí un poco la idea, cuando se empiezan los trabajos en el Templo 13, que es donde aparecerán los restos de la Reina Roja, nuestra idea nada más era llevar a cabo trabajos de conservación arquitectónica. Y en este caso se pretendía liberar y conocer cuántos cuerpos contaba esa edificación. Hay que recordar que también se encuentra a un costado del Templo de las Inscripciones, y dentro del programa que teníamos de trabajo era justamente llevar a cabo esos trabajos de restauración, de liberación y de restauración posteriormente. Durante ese proceso, a nivel del segundo cuerpo nos encontramos con un acceso que estaba tapiado, que llama obviamente nuestra atención. Al quitar parte de estos sellos, con la que estaba tapada la entrada, pues nuestra sorpresa fue mucho mayor, ya que encontramos ahí una crujía con 3 habitaciones, en la cual la del centro estaba sellada. Habíamos encontrado restos de carbón al frente, y eso también va a ser muy llamativo para el trabajo que se estaba realizando ahí. Obviamente van a pasar tiempos que sigamos trabajando tanto al exterior como al interior de la edificación. Llegamos a determinar que era importante retirar parte de esa puerta tapiada, y nuestra sorpresa fue que nos encontramos pues precisamente con un sarcófago monolítico, ¿no? Posteriormente se van a hacer toda esta labor de registro gráfico, fotográfico, y va a pasar un tiempo para tomar la decisión de levantar la tapa. Ya anteriormente ya habíamos detectado que contenía un entierro, porque la tapa presentaba una pequeña gradación que al retirarle el sedimento que se había acumulado, pudimos notar y observar restos óseos, todo esto en un color rojo intenso y con una serie de objetos que la rodeaban. Doctor Matos, acabamos de ver esta cápsula que nos lleva al año del 94, en el que se descubre uno de los, supongo, y esa es la primera pregunta, uno de los enormes descubrimientos que implican todo un antes y después en la arqueología mexicana. ¿Qué es la Reina Roja en términos del concepto de arqueología mexicana? Bueno, mira, es realmente importante el hallazgo porque anteriormente, en 1952, un arqueólogo, Alberto Ruz Lhuillier, había encontrado la tumba de Pacal, es decir, el Templo de las Inscripciones. Esta tumba, que es impresionante, ¿verdad?, había dado a luz pues toda una serie de información muy rica. Pasan los años, se encuentra en 94 la tumba de la Reina Roja, llamada así por todo el colorido que tenía sobre los huesos, los objetos, etcétera, de color rojo, cinabrio, y viene a complementar en mucho lo que había sido aquel primer hallazgo de la tumba de Pacal. ¿Por qué? Porque a través de los análisis que se manda a hacer por Arnoldo González Cruz, el arqueólogo que encabeza al grupo de investigadores, se aplican pruebas de ADN, de carbono 14, y sobre todo también la relación cerámica
entre lo encontrado en la tumba de Pacal y esta. Y se puede ubicar que son contemporáneas más o menos, es decir, que se ubican en la misma fecha. Digamos aproximadamente que se ubicaría dentro de lo que es la fase Ottolung, más o menos de 600, 700 de nuestra era, para que nos ubiquemos. Entonces esto resulta muy interesante porque viene a complementar este aspecto de las prácticas mortuorias en las élites, digamos, de gobernantes palencanos, ¿no? Claro. Entonces, desde esa perspectiva, pues amplía mucho ese conocimiento, ahora ya con aplicación de toda una nueva tecnología que no se podía todavía aplicar cuando apareció Pacal en el año 52 del siglo XX, ¿no? Entonces, pues ahí está ya el hallazgo, que por cierto, junto al sarcófago de la Reina Roja, aparece en un lado un personaje joven y del otro lado una mujer. Fuera del sarcófago, sí, ¿verdad? Sí, fuera del sarcófago, pero al lado de él, digamos. Dentro de la cámara. Sí. Entonces, todo esto viene pues a darnos una información muy precisa de esas prácticas mortuorias, de las características cronológicas. Por cierto, el doctor Arturo Romano y otros especialistas van a estudiar los huesos, ¿verdad? E inclusive se hace una reconstrucción de la cara de la Reina Roja basados precisamente en los restos óseos, ¿no? Entonces todo esto pues es una riqueza formidable. Y de una complejidad gigantesca. Pati, yo quiero preguntarte, del hallazgo del año 94, pasaron casi 20 años hasta el 2018 en que podemos verla. En ese lapso se han hecho investigaciones interdisciplinares de un equipo que supongo que es gigantesco. En la exposición, y es un acierto creo, y te felicito por ello, se puede dar uno cuenta de la enorme cantidad de disciplinas distintas y de un equipo gigantesco que toma parte en una investigación. ¿Qué disciplinas, qué aspectos, qué científicos, humanistas toman parte en una investigación como esta para llegar a mandar un objeto de investigación, como lo fue en su momento la Reina Roja, a hacer un objeto museográfico? Sí, quizá la arqueología es una de las disciplinas que exige más trabajo de colaboración con distintas áreas de la ciencia, y en particular pues sí hay que reconocer mucho el trabajo que la propia universidad ha hecho, porque a pesar de que el instituto es un instituto a nivel federal, hemos tenido la sana convivencia con todos los especialistas que tiene la universidad y sus espectaculares laboratorios. Entonces el arqueólogo Arnoldo González atinadamente se ha formado con una serie no solo de arqueólogos, sino también de restauradores, por ejemplo, que lo pudimos ver en las imágenes del descubrimiento, donde pues todas las piezas prácticamente están fuera de lugar. Entonces requirió un trabajo muy intenso, no solo por parte del arqueólogo, sino también de los restauradores, para poder reconstruir la máscara, los collares, las diademas y las pulseras que ella portaba. Por otro lado, la arqueología siempre es lenta, es algo que a veces nos preguntan de por qué no mostramos los hallazgos en el momento que los encontramos. Pero nuestro objetivo no es mostrar el objeto per se, sino hablar de todo el conocimiento que nos puede aportar los objetos. De eso se trata la arqueología. Entonces, son trabajos que requieren mucho tiempo, mucha disciplina, mucha paciencia, en particular para los restauradores, y también la colaboración de distintos especialistas. Ya lo platicaba el doctor Matos, de Arturo Romano, que es uno de los antropólogos físicos más emblemáticos del instituto. En este caso también trabajó Vera Tisler-Bloss, que es una antropóloga física que ayudó también a identificar, por ejemplo, el cráneo de esta mujer tiene una deformación craneal. Entonces, como más se o menos usaba en la élite maya. Así es, más o menos conocer cómo debían ser sus formas, pues gracias a los antropólogos físicos lo sabemos. Se han hecho estudios por el doctor Rubalcaba, aquí de la universidad, que ha trabajado la cuestión de la procedencia de las piezas, de la piedra verde que conforma el ajuar. ¿Malaquita? Y también
Sí, la máscara es de malaquita y el resto de los objetos es de jadeita, que es algo también muy interesante. Y también Emiliano Melgar, que es uno de los antropólogos, de los arqueólogos que trabaja para Templo Mayor, también trabajó en una parte la cuestión del análisis lapidario. El equipo es muy grande, estamos hablando de cientos de personas que trabajan a lo largo de todo el tiempo con este tipo de materiales para permitirnos acercarnos a estos humanos que vivieron hace muchísimo tiempo y de los cuales pues ya solo nos queda esto, no solo vestigios. el cuerpo de la Reina Roja y no solo hablar de ella, sino de todos los que están atrás, de las personas que hicieron la máscara, de las personas que la enterraron, de las personas que la recordaron años después. Entonces es un equipo entre epigrafía, historiadores, arqueólogos, biólogos, químicos. El propio equipo de Arnoldo al principio era muy nutrido, entre ellos Fanny López, que fue una de las colaboradoras más cercanas en el proyecto, Alfonso Cruz, que fue de los restauradores que ayudaron a hacer la primera parte de la reconstrucción, y Constantino Armendáriz, que es el que le ha dado el último rostro a la Reina Roja, en particular al tocado que llevaba. ¿Decimos interpretación o decimos reconstrucción? Es decir, uno ve, es un rompecabezas, Eduardo, ¿no? O sea, destapan el sarcófago y hay pues una osamenta y un rompecabezas. ¿Cómo armarlo? ¿En función de qué? Es que hay interpretación y reconstrucción. Interpretación es precisamente algo de lo que se estaba mencionando Patricia, es decir, con todos estos materiales, ¿verdad?, toda esta información, poder tratar de interpretar quién era el personaje, cuáles eran los elementos que había, simbólicos, reales, etcétera, etcétera, ¿no? Y reconstrucción, que ya también llega hasta la reconstrucción de, digamos, de parte de los huesos que están fragmentados, de la máscara misma que está hecha en varias piezas, etcétera. Entonces, todo esto se va a conjugar. Fíjate que gracias al descubrimiento ya hace algunos años de la lectura de las estelas. ¿La epigrafía? Sí, exactamente. Esto permitió que, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, se supiera inclusive la fecha, el día en que murió este personaje. 13 de noviembre. Es decir, 13 de noviembre del año 672. ¿Cómo datarlo? Y el nombre de ella también, ¿no? Sagbuahau. Entonces, vas ¿Qué ya quiere decir teniendo a la ese nombre? personaje enfrente, Sí, ¿no? claro. ¿Y eso está inscrito en la...? Sí, cómo no, porque hay representaciones de ella que pudieron ser estudiadas en estelas, en una serie de relieves y cosas de este tipo, ¿verdad? Y actualmente la arqueología maya cuenta además con ese elemento de poder obtener toda una información a través de la escritura misma, ¿no? Vamos a irnos a un corte y vamos a regresar para seguir hablando del descubrimiento de la Reina Roja, el viaje a Xibalbá, y vamos a regresar para hablar de la muerte en los mayas. No se vaya, volvemos en un segundo. Estamos de regreso hablando de la Reina Roja y nos damos una cápsula con la voz de Constantino Armendáriz, el restaurador de la Reina Roja. Vamos a verla. Todo se basó en el registro que hizo Arnoldo, el registro arqueológico, donde tenemos la ubicación precisa de cada tesela, ¿no? Entonces, con base en estos dibujos y en los ejes verticales y horizontales, nos da la posición del elemento. Entonces, teníamos que reconstruir de una forma simétrica, ¿no?, cada uno de estas teselas para encontrar su lugar y poder empezar, ¿no?, a construir. Todo parte de unos ojos de concha, de teselas que se distinguen del conjunto por sus dimensiones, además de su ubicación espacial, ¿no? Entonces esto ya nos está hablando de un soporte que debió tener y que debió trabajar de tal forma que dispuso ciertos objetos en la forma que fueron registrados. Entonces esta reconstrucción es mucho más fácil porque tenemos la orientación de cada tesela, y de ahí podemos trabajar con la anatomía
el cabello, que era una parte importante y que debió ser el soporte para portar este tocado, ¿no? Todo esto nos llevó a los acercamientos, a primeros montajes en materiales blandos que nos daban la oportunidad de corregir formas si era necesario, ¿no? Porque al no conocer este perfil, entonces teníamos que aproximarnos hasta tener las piezas en su lugar y poder afirmar que teníamos un perfil con una tridimensionalidad que pocas veces se había visto, ¿no? Y que era difícil su construcción justo por esta dificultad de representarlo un mosaico en tercera dimensión, ¿no? Uh-huh. Y hacer que esto correspondiera a esta realidad también que se está registrando. Pati, vemos estas imágenes ya en el Museo del Templo Mayor, del 94 al 2018 en el museo. ¿Cuál es el discurso museográfico? ¿Cuál es el reto de llevar este objeto que está evidentemente inserto en un contexto arqueológico y ahora es un objeto museográfico? ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es el discurso que quisiste poner? ¿De qué otras cosas echaste mano además de las cédulas? Sí, el objetivo del Museo del Templo Mayor, al igual que del todo el instituto, es la difusión del conocimiento que la arqueología nos da. Sí. Y en este caso era un reto, por un lado, doble. Por un lado, se tenía que hablar de una pieza que no tiene nada que ver con Templo Mayor. La gente que vivió en Palenque en esa fecha no conoció a los mexicas son muchos años después. Entonces, por un lado era tratar de que la gente sí se sintiera en otro espacio, y creo que se logra bastante bien desde que te recibe un arco maya, que rompe, por supuesto, con toda la arquitectura que se ve en el lugar. Y por otro lado, decidimos hacer un espacio muy chiquito y muy reservado, para que la gente se pudiera sentir precisamente en un espacio como en el que ella se encontró, que es una cámara, ya lo dijo Arnoldo en la cápsula, era una cámara de pequeñas dimensiones, incluso la vitrina es de las mismas dimensiones que la tumba donde ella se encontró. El sarcófago, digamos. Así es. Decidimos hacer un maniquí para que sobre ese maniquí se le pudieran poner las piezas. Como lo mencionaba Arnoldo, no solo el trabajo requiere de la reconstrucción de las piezas que se encontraron, sino de que es una puesta tridimensional. Entonces, muchas de las piezas, por supuesto, se utilizaban en época maya para hablar de la élite gobernante y que ahora ya no se usan. Entonces, a veces es muy difícil, por ejemplo, comprender dónde estaba el tocado. Y salvo que tú lo encuentres ya en un maniquí donde entiendas perfectamente bien que iba en la parte de arriba del cabello, se entiende muy bien cómo formaba, cómo pudo haber sido este tocado y dónde estaba. Entonces, creo que el objetivo del museo ha sido tratar de que la gente pueda ver al ser humano detrás de estos objetos. Se utilizó la información que teníamos, ya lo dijo el profesor Matos, gracias a la epigrafía sabemos que es la esposa de Pacal. El estudio originalmente se le llamó Reina Roja porque sabíamos que era una mujer y que estaba cubierta por completo de cinabrio, pero saber quién era de todas las mujeres importantes que hubo en Palenque debió requerir un estudio muy consciente de parte de los arqueólogos y los antropólogos físicos. Se descartaron varias, había la posibilidad de que fuera su madre, por ejemplo, y se quedó al final con la esposa de Pacal, que es Tzagbuajau. Entonces, creo que tratar de hablar de un ser humano a través de los objetos es el reto que tenemos en el Museo del Templo Mayor, y yo espero que se haya logrado y que la gente que nos vaya a visitar pueda percibir esta parte de humanidad detrás de las piezas. Dentro de las herramientas y elementos que uno se echa de mano, supongo, cuando se hace una exposición como esta, la fotografía me parece que es un protagonista en tu exposición, y en particular el grandiosísimo Michel Sabé, quien, por cierto, donó su archivo al Instituto de Investigaciones Estéticas aquí en la UNAM. ¿Por qué consideraste importante incluir estas fotografías gigantescas, hermosísimas, de Michel Sabé? Sí, qué bueno que lo mencionas. Michel Sabé es uno de los fotógrafos más talentosos que el país tiene, y además él siempre trabajó muy de cerca, no solo con la arqueología, en particular con Templo Mayor. Era una persona que alcanzaba a ver la riqueza material y artística de las piezas. Entonces, cuando él trabajó en Palenque, él fue a Palenque a fotografiar todo el descubrimiento de la Reina Roja. Teníamos esos elementos que podrían
a la gente contextualizarla, en particular las fotografías que están afuera de la exposición, que es una foto panorámica del Templo de las Inscripciones y el Templo 13 donde se encontró ella, y de las piezas, nos permite que la gente pueda ver incluso detalles que no se ven a simple vista. Decidimos elegir ampliar las imágenes de Sabé en un homenaje muy sincero de nuestra parte para que se reconociera el talento de este hombre que desafortunadamente pues nos dejó hace poco tiempo. Así es. La muerte, profesor Matos, la me muerte asustes. la muerte prehispánica es uno de los enigmas más grandes quizá que haya tenido la historia del arte en México. Bueno, mira, es un tema que yo he trabajado, he publicado varias cosas sobre él, y realmente es apasionante, pero es una parte de un todo social que va desde el nacimiento, ¿verdad?, toda la trayectoria de vida hasta el momento de la muerte de muchos personajes, personas que conforman toda una sociedad antigua en este caso, ¿no? Fíjate que yo escribí un libro que se llama Grandes hallazgos de la arqueología, y en esos grandes hallazgos pongo hablo de dos tumbas, la que encuentra Howard Carter allá por 1922-23, la de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Después hablo de la tumba china del emperador Qin Shi Huangdi, y después hablo de 3 tumbas mexicanas, entre ellas las de Pacal. Pues hay un común denominador en todas ellas. Fíjate en qué latitudes estamos hablando. Y en qué distancia temporal también. Sí, ¿no? Y en que los arqueólogos, cada uno de ellos, usó una lamparita eléctrica para, primero con gran cuidado, ¿verdad? Está la puerta que accede a la cámara mortuoria, y en un agujerito, abren un agujerito y se asoman a ver qué es lo que hay, ¿no? Entonces, así lo hace Alberto Ruz cuando está trabajando la tumba de Palenque, el Templo de las Inscripciones, ¿verdad? Entonces abre un pequeño agujero y se asoma y se admira de ver, porque había estalactitas, estalagmitas adentro por filtraciones y demás, y digamos que daba impresión este brillo de que era casi, diríamos, como plata, ¿no? Y resulta que en el caso de Arnoldo es muy emotivo el momento en que está abriendo la losa y empiezan a asomarse a ver lo que hay allí. Ahora bien, ¿qué información nos está dando el tema de la muerte? Esto es muy importante porque allí vemos precisamente todo un simbolismo inmerso, vemos el pensamiento en cuanto a lo que va a ocurrir después de la muerte, a dónde van a ir estas esencias anímicas, si van a ir, por ejemplo, como entre los mexicas, al Sol, o van a ir al Mictlán, o van a ir al Tlalocan, ¿verdad? O van a ir a Xibalbá, de allí el nombre, ¿no? ¿Qué es el Xibalbá? Xibalbá es el equivalente al Mictlán náhuatl, es decir, es el inframundo, el lugar de los muertos, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay toda una complejidad de pensamiento en relación a ese más allá, ¿sí? ¿A dónde se va a ir después de la muerte? ¿O cómo va a quedar todo esto? Pero además, las prácticas mortuorias, es decir, cómo colocar al individuo, con qué se le acompaña, sean de la élite, como en este caso, y gente del pueblo. Mira, en Teotihuacán se han encontrado más de 300 entierros de artesanos, etcétera, ¿verdad?, colocados en determinada posición, en lo que llamamos posición fetal, en el mayor de los casos, en lo que estamos hablando de Teotihuacán, acompañados de sus instrumentos de trabajo, ¿verdad?, o de su riqueza, si era gente del que tenía el control gubernamental de la sociedad, como en el caso de esta dama, que debe haber influido en algo en Pacal, me imagino, ¿no? Siendo su mujer, pues entonces, yo supongo que sí. digamos, todo eso nos está dando una información simbólica de los materiales que es necesario, como ya se dijo, estudiar para conocer qué característica va a tener. Fíjate que el hecho de colocar el cinabrio, que en el caso de la Reina Roja a veces llega hasta más de 1 centímetro, todo este elemento que se le colocó, también tiene, digamos, un simbolismo, un porqué, ¿verdad? Es el color de la sangre, es el color, o sea, tiene todo este elemento, ¿no? Entonces, en fin, que son una serie de elementos en relación a la muerte que nos complementan toda la información que el arqueólogo debe obtener para
el aspecto de la vida. Es decir, cuando están vivos, estas sociedades, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, con qué lo están haciendo. Entonces, ahí tienes pues la vida y la muerte. Y la muerte. Y una invitación a los vivos a que vayamos a ver esta exposición. Pati, estamos a punto de irnos del programa. La última frase con la que quieras cerrar. Pues los invitamos al Museo del Templo Mayor. Estamos muy contentos de recibir a esta altísima dignataria del área maya, pero por supuesto tenemos varias exposiciones en el museo. Terminando esta, tenemos una nueva exposición en noviembre. Los invitamos. Perfecto. Profesor Matos, ¿con qué te quieres despedir? Yo solamente diciendo que es necesario que conozcamos el pasado para poder entender mejor también el futuro. Muy bien, pues yo me quedaría con reconocer la enorme cantidad de disciplinas y equipos que conforman cada aspecto del pasado prehispánico, específicamente parte sustantiva de nuestro patrimonio cultural, del cual hay muchísimo que hablar. Esto fue todo por hoy en Observatorio Cotidiano en la Cultura. Nos vemos hasta la próxima.